por qué exportar ningún cerebro inteligente para que nos ayude a resolver los problemas de nuestra ciudad. Para el agro hay muchos programas, muchos proyectos que no se han podido dirigenciar por la falta de gestión. Si bien es cierto, nuestro recaudo está entre los 37.000 o 40.000 millones, y no es viable o es viable que se gaste la mitad en la nómina o en el funcionamiento. A la educación hay que fortalecerla, no con las cifras irrisorias que hasta ahora se tienen. Hay que fortalecer la seguridad, y esos entes de seguridad como la policía, la fiscalía, la personería y la procuraduría deben también colaborar para darle seguridad a todo el pueblo paipano, para que podamos nosotros tener esa seguridad que necesitamos en el campo, en la ciudad, para los comerciantes y para todos los habitantes del país. Es increíble que Paipa, teniendo tantos sitios, tantas cosas, que entre ellas la doble calzada, si bien es cierto, no la pasaron por la mitad del pueblo, ¿por qué no hacemos la diligencia y pedimos puentes o pedimos semaforización? O nosotros mismos, ¿por qué no tratamos de hacerle esa inversión que tanto se necesita para que haya un plan de seguridad vial? Todo lo que se propone el ser humano lo consigue, siempre y cuando esté de la mano con la comunidad. La salud, saben los médicos y sabemos todos, o saben los gerentes, que con un buen hospital, inclusive haciendo o obligando, solicitándole a los entes como con subsidio, que tiene un bonito hotel, que tiene mucho afiliado, pero que no invierte en la salud, porque aquí Duitama nos acapara todo. Yo creo que teniendo tanta celeridad en el pueblo paipano, con transparencia y con seguridad, y con un campo incentivado con todas las cuestiones que se puede hacer por ellos, las vías de penetración, podemos con el campesino salir adelante. Podemos darle esa oportunidad para que pueda vender sus productos directamente y no por intermediarios. Podemos luchar porque Paipa, verdad, termine como el mejor de los pueblos boyacenses y colombianos. Porque todo lo que se maneja con honestidad tiene un buen final. Una administración desde las secretarías de Hacienda, de Trabajo, con una buena planeación, con unos entes que podamos entre todos hacer ese plan de ordenamiento sobre Paipa, podemos tener una buena administración. Yo los invito que desde estos 66 años que tengo, habiendo conocido a mi pueblo y conociéndolo hoy como es una ciudad grande, pujante, los invito a que todos de la mano luchemos por la transparencia y por la mejor inversión y por el mejor futuro que pueda tener Paipa. Tenemos una opción ciudadana para sacar nuestra ciudad adelante y dejarle un buen camino al andar a la juventud y a la niñez, para que
Los invito a todos el 25 a que no vayan a votar, elijan, pero sepan elegir. Piensen que es el futuro de Paipa el que está en sus manos, en su voto. Piensen que todos tenemos que colocar algo, porque todos necesitamos que Paipa sea mejor y más próspero para el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias a los honorables concejales, muchas gracias a la ciudadanía por permitirme decirles por qué Pedro Salamanca quiere ser alcalde con la venia de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. A usted, don Pedro Salamanca, don Montini, muchas gracias por utilizar muy bien el tiempo. Ya está en Paipa su nueva televisión, Global Play, avalado por la Autoridad Nacional de Televisión. Disfrute de 60 canales con tecnología fibra óptica, Win Sport, Spain, Spain Más, Discovery Channel, Discovery Investigation, TLC, Discovery Home and Health, Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery Turbo, Animal Planet, Cartoon Network, Discovery Kids, TNT, TNT Serie, Space, Gliss Novelas, entre otros. Acérquese y afíliese ya totalmente gratis en la carrera 22, número 2559, primer piso, edificio Radio La Paz. Teléfonos 310-787-5106 y 785-0406. En Paipa, Global Play. Continuando de acuerdo a sorteo, invitamos al doctor Yamil Hurtado Neira para que haga su exposición en estos 15 minutos sobre su plan. Muy buenos días para todos. Días porque es en el día donde se mantiene mejor la energía. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los señores concejales, al público que nos presenta. El día de hoy, darles las gracias por darnos este espacio presentando el plan de gobierno en el cual se le propone a los paipanos. Siguiente. El plan de gobierno se titula Construcción colectiva, bienestar para todos, en lo cual tiene tres ejes fundamentales. Primero, Paipa social e incluyente. En segundo lugar, Paipa moderna y sostenible. En tercer lugar, Paipa segura y eficiente. Siguiente. Y vamos a comenzar la secuencia. Nosotros vamos a montar un plan real, enfocado al desarrollo económico y social del municipio, en el cual arrancamos por las personas, la familia, la comunidad y la sociedad, enfocados en su hábitat, su casa, servicios públicos, trabajo en la cuadra, en el barrio, la vereda y la ciudad, con un plan de ordenamiento territorial estructurado de acuerdo a las necesidades del municipio, en infraestructura, ornato, estudiado de acuerdo a nuestra necesidad y la geografía del municipio de Paipa, que en conjunto tenemos que mejorar la calidad de vida del paipano y conservar el medio ambiente. Siguiente. Vamos a comenzar con la familia, una familia real paipana, nuestra familia de campesinos, en la población que tenemos que incluir la mayoría de nuestros esfuerzos. Siguiente. El plan para la familia, primera infancia, vamos a trabajarla sobre neurodesarrollo y estimulación temprana. Todo el tema social lo vamos a enfocar en el tema de familia. Desafortunadamente las políticas del Estado están algo equivocadas. Primera infancia de adulto mayor siempre lo trabajan de forma individual. A un niño lo trabajan en un hogar comunitario que es bien tratado, pero lo sacan de la casa y comienzan a recibir gritos y golpes de la madre o del padre o del cuidador. Todo el trabajo se pierde. Hay que enfocar el trabajo sobre la familia. Niño, padre, madre, cuidador. En el adulto mayor, anciano, hijos y nietos,
que esto va a llevar a un mejor desarrollo dentro de la casa que en conjunto llevará a la parte social. Se formulará política pública de familia y asimismo vamos a trabajar el tema de discapacidad, creando un banco de ayudas técnicas, fomentando el desarrollo del empleo para estas personas con discapacidad y vamos a cambiar un tema de asistencialismo a un tema de productividad con ellos. Siguiente. Igualdad de género. Se estimula la participación política, social y competitiva de la mujer. Se creará una red intersectorial para la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene dos componentes fundamentales, un tema legal y un tema social. Si nosotros solo trabajamos el tema social, con psicólogos, trabajadores sociales y demás, y no trabajamos unas políticas radicales de castigo y sanción a las personas agresoras, todo el trabajo se puede perder. Ambas correlacionadas en un adecuado equilibrio podemos llevar a disminuir notablemente la violencia intrafamiliar y promover la construcción de paz de respeto a la mujer. Siguiente. Temas de salud. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Esto no es un tema que se trabaja desde el hospital. Este es un trabajo que se hace desde la casa. Se fomentará el cuidado de la salud desde la familia, menos violencia intrafamiliar, más acentuada en el cariño hacia las maternas y hacia los infantes, mucho más trabajo sobre el adulto mayor, más coherencia de parejas, vigilancia y control de los riesgos salubres con red de apoyo comunitario. Tenemos que cultivar los guías comunitarios en cada barrio y vereda que nos permitan vigilar cada casa, cada sector, de cualquier dificultad que se presente dentro de su estructura social, que nos lleve a tener mucho más precisiones en las decisiones y poder llegar con contundencia a solucionar estos problemas. Promover la vida sana. La culminación del Hospital San Vicente de Paúl ya arrancó esta obra, se comenzó la demolición de urgencias, se trabajó por el segundo piso. Según los cálculos del gobierno departamental, este hospital se culminará en el mes de marzo. Se diseñará e implementará la política pública de protección animal, fundamental para el trabajo que se tiene que hacer en el país. Siguiente. En educación, se implementará la contrajornada escalada. Por la mañana trabajaremos toda la parte académica. Por la tarde vamos a darle fuertemente al bilingüismo, al inglés, cultura y deporte como área lúdica, pero en pro del desarrollo, de disminución de embarazo en adolescentes, alcoholismo, drogadicción, matoneo, violencia en los colegios, permitiendo tener a los chicos ocupados y trabajando por reales proyectos de vida. El uso de las TICs, hay que movilizar los colegios. Fortalecer programas de apoyo y acceso a la educación superior es fortalecer las políticas que ya tiene PAIPA, que pueda llevar a generar un mayor patrocinio. Implementar la metodología de educación para el desarrollo sostenible. Siguiente. El deporte. Fortalecer y retomar la formación deportiva. Fundamental para los chicos y los infantes. Para una sociedad con más criterio, para una sociedad más íntegra, necesitamos esta formación deportiva. Promoción de eventos nacionales e internacionales, como ya se venía gestionando antes, vamos a volver a retomar. Gestión para la construcción del parque del deporte. Tenemos varias insignias en PAIPA, el atletismo y el ciclismo. Es hora de darles un homenaje y serviría como atractivo turístico para el municipio. Continuación del Centro Mundial de Alto Rendimiento, y es hora de colocarle un gerente a este centro de alto rendimiento, dado que ya tenemos ciclistas, atletas, equipos de fútbol como el Tolima, como Santa Fe Millonarios, que vienen a trabajar a PAIPA, pero no hemos tenido la posibilidad de organizar el centro de alto rendimiento y darle un enfoque empresarial, que eso sería ganancias en abundancia que se traducirían prácticamente en formación e inversión en el deporte paipano. Son ganancias que se pueden trabajar de parte social. Se apoyará el deporte competitivo, especialmente los paipanos que se destaquen, atletismo y ciclismo. Ahorita ya tenemos canotaje, tenemos pesas, otro tipo de deportes que hay que impulsarlos de esta forma. Se impulsará el deporte alternativos, el skycore, el mundo escalada y demás que ya se trabajan en el municipio. Se fomentará el turismo deportivo. Queremos volver a PAIPA, el Centro Nacional Recreativo
del ciclomontañismo, que es una de las propuestas que tenemos. Siguiente. En cultura, se trabajará como un instrumento de cohesión social, fortalecimiento y readecuación de las escuelas de formación artísticas, gestión de la creación de la Facultad de Artes y Oficios que ya se venía trabajando, desafortunadamente cayó y la vamos a volver a retomar. Reposicionamiento del calendario de eventos. Paipa tiene que estar lleno de eventos que atraigan turista mediano y de alta élite desde enero hasta diciembre para poder mantener una fluidez en el turismo nuestro. Se trabajará con la preservación del patrimonio material e inmaterial del municipio, esencial para lo que tenemos actualmente. Se buscará fomentar la cultura ciudadana con base en un proyecto cultural con pedagogía y convivencia. Siguiente. Ya tenemos el tema de familia, tenemos el tema de la consolidación de la familia, ahora nos vamos para el tema del hábitat, su vivienda. Esta es una casa, nuestra campesina normal, en Paipa. Siguiente. Primero, le vamos a apuntar fuertemente al saneamiento de las tierras atacando la falsa tradición. En el último censo agropecuario, Paipa tiene el 65% de su tierra rural en falsa tradición. Al no tener la tierra saneada, ningún tipo de subsidio puede llegar al campo. Ni en mejoramiento de vivienda, ni en acueducto, ni en alcantarillado, ni puede matricular la fincálica, ni los animales agropoicas. Este tipo de estructura, donde no se trabaje, no podremos llegar al campo y va a seguir en el abandono que lo tenemos. Para esto, saneamiento de tierras, vamos a trabajar mejoramiento de vivienda, exceptuarse en el sector rural, vivienda rural, cumpliendo estos requisitos, vivienda urbana con programas focalizados, acueductos urbanos y rurales, alcantarillado y unidades sépticas. Para eso tenemos unos dineros que están enfocados en la ley 99, artículo 45. Siguiente. Le vamos a dar un capítulo especial y prioridad al tema del agua en Paipa. Vamos a elaborar un mapa hídrico del municipio. Paipa está sobre una piscina. Tenemos muchos aljibes por todo lado. A ver, exactamente hacia dónde le vamos a apuntar con el tema del agua para poder llevar una mejor utilización. Gestión para la construcción de bases de la Guavina y reingeniería para el plan de tratamiento de aguas residuales. Siguiente. Nosotros en la parte de competitividad vamos a reenfocar las técnicas del SENA, la vamos a adecuar al mercado laboral, a lo que necesitan las empresas y las multinacionales y las nacionales para llegar a la formación de técnicos del SENA. Desafortunadamente estos técnicos estamos formando 300 en Paipa y solo consiguen empleo ahí. Siguiente. En el tema agropecuario, siguiente. Nos vamos a enfocar en una política rural de desarrollo adecuada y vamos a enfocarnos en el tema de vamos a meter un gerente a la plaza de mercado y vamos a trabajar y reactivar la plaza de ganado. La plaza de mercado es fundamental en el tema comercial. Si nuestro campesino no vende bien, vamos a seguir en la pobreza. Necesitamos que el campesino tenga plata para poder subsistir. Siguiente. En el tema del turismo, nos vamos a meter en vender el municipio. Siguiente. La creación y el posicionamiento de la marca Paipa. Vamos a volver a Paipa el centro histórico del turismo en Colombia. Vamos a crear el parque didáctico de la identidad boyacense, que eso tiene que ser una mezcla entre nuestra identidad y algunas atracciones y la internacionalización del municipio. Siguiente. En el tema minero, tecnificación y modernización minera. Diseñar e implementar proyectos para mejorar la calidad de vida del minero y sus familias. Y aumentar el tema comercial en la distribución del pequeño y mediano minero. El medio ambiente. Creación de la oficina de gestión del riesgo en el municipio que no está creada. Concentración y verificación del cumplimiento de los planes ambientales del sector minero. E inicio de la recuperación del lago Sochagota y el río Chicabote. El plan de ordenamiento territorial. Siguiente. 3 minutos. Estudio del POT, que quede bien enfocado, adecuado, con zona de protección al medio ambiente. Promover a Paipa como ciudad determinante dentro de la región administrativa de planeación especial RAPE, región central. Meta, Tolima, Bogotá y Cundinamarca con Boyacá son las ciudades de región que se está trabajando a nivel nacional
y Paipa tiene que ser uno de sus centros de polo de desarrollo de esta región. En infraestructura, vamos a darle prelación al espacio público. Devuelvo la determinada. Vamos a trabajar andenes desde el lago Sochacosta hasta el centro de Paipa. Vamos a montar una red de parques en cada barrio que son escasos para nosotros. Vamos a trabajar los senderos en el lago Sochacota, en el río Chicamocha, en las quebradas y sobre todo la 19. Siguiente. Vamos a darle un enfoque principal a la participación social y ciudadana. Si la comunidad no entra a decidir, nosotros no podemos hacer mayor gestión porque eso da sostenibilidad en el recurso de los proyectos. Mejoramiento de los instrumentos de focalización, mejoramiento de los sistemas de información, monitoreo y evaluación de cada gestión pública que hagamos, y vamos a trabajar el plan de convivencia y seguridad ciudadana. La seguridad desde la comunidad, que cada persona cuide su barrio, su casa, transformándolo después en alarmas comunitarias, cámaras de seguridad y pidiendo más refuerzo de policías en el municipio. Si la comunidad no trabaja por su propio bienestar y por su propia seguridad, siempre vamos a tener estos problemas de una forma acentuada. Sí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Yamil Hurtado Neira el tiempo completo utilizado de forma ahí, entonces muchas gracias por su exposición. Ya está en Paipa su nueva televisión, Global Play, avalado por la Autoridad Nacional de Televisión. Disfrute de 60 canales con tecnología fibra óptica, Win Sport, Spain, Spain Más, Discovery Channel, Discovery Investigation, TLC, Discovery Home and Health, Discovery Science, Discovery Civilization, Discovery Turbo, Animal Planet, Cartoon Network, Discovery Kids, TNT, TNT Serie, Space, Gliss Novelas, entre otros. Acérquese y afíliese ya totalmente gratis en la carrera 22, número 2559, primer piso, edificio Radio La Paz. Teléfonos 310-787-5106 y 785-0406. En Paipa, Global Play. Continuamos con el cuarto término. Invitamos al doctor Jason Omar Carrillo Lemus para que también en el término de 15 minuticos nos explique y nos comente a todos los asistentes y a todos los televidentes de Paipa Contadera y así a todos los oyentes de Radio La Paz sobre su programa de gobierno. Doctor Jason tiene la palabra. Buenas noches para todos. Muchas gracias por permitirnos hoy exponer nuestro programa de gobierno. Mi nombre es Nelson Carrillo y nuestro programa como equipo AICO para servir a mi gente de Paipa. Bien, ¿quién es Jason Carrillo? Alcalde encargado de Paipa, septiembre-octubre del 2014, gerente de las piscinas, octubre del 2013, alcalde encargado de Paipa, junio del 2013. Secretario de Salud los 2 últimos años, profesor de la Universidad de Boyacá, llevo 6 años ahí, fui gerente del Hospital de Togüí, gerente de la S. Santiago de Tuna, auditor del Hospital de Paipa en el 2009, auditor del Hospital de Villa de Leyva, auditor de la Clínica de Santa Teresa, profesor de la UPTC 5 años y auditor de Compacta. Estudios universitarios, enfermería en la UPTC. Actualmente soy estudiante de octavo semestre de Derecho en la Universidad de Boyacá. Tengo 2 especializaciones, una en Gerencia Hospitalaria en ANSAP y una en Auditoría en Salud en la Universidad de Tomás. Tuve la oportunidad de realizar estudios en un máster de Administración de Empresas en la Universidad de Viña del Mar de Chile. Siguiente. La visión al final de nuestro periodo político-administrativo y bicentenario de Colombia. Al terminar el gobierno, la ciudadanía que habita en Paipa y sus habitantes habrán podido evidenciar algo muy importante. Es la prestación de un servicio público efectivo, austero, incluyente, social y económicamente responsable, moderno, justo, garantista de los derechos. El papel del Estado es coordinar ese crecimiento. Siguiente. Nuestra misión a través del servicio a nuestros conciudadanos dirigiremos los destinos de Paipa con responsabilidad, transparencia, equidad, sinceridad y compromiso, haciendo buen uso de los recursos públicos para lograr una eficiencia y nuestra visión de desarrollo, bajo 4 principios: eficacia,
eficiencia, transparencia y sobre todo la participación ciudadana. Siguiente. Bien, dividimos a Paipa en tres, un sector norte, un sector centro y un sector sur. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema de accesibilidad en el sector norte sobre todo y en el sector sur. Y digamos que ese es el gran problema que ha tenido Paipa, tener la capacidad resolutiva como administración para cubrir las necesidades de todos los sectores. Norte, centro y sur. 9 veredas, 16 veredas y 13 veredas. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros grupos sociales de acceso? Primera infancia, gestantes, niños y niñas de 0 a 5, la infancia de 6 a 13 años, la adolescencia y juventud de 13 a 28 años, los adultos de 29 a 59 y los adultos mayores de 60 a 108 y más. Esto es muy importante y voy a hacer énfasis aquí. Los grupos sociales son los que debemos cubrir. Un plan de gobierno, un programa de gobierno, un plan de desarrollo, no se debe concentrar en unas metas, porque sería muy fácil cumplir metas y ya, salgo de parte, y eso no es así. Aquí debemos pretender por cumplir las necesidades de los grupos sociales de parte. Siguiente. Bien, tenemos 3 ejes estratégicos. Para quienes han revisado el plan de desarrollo del presidente Santos, son 6 ejes estratégicos. Conformamos 3: buen gobierno, seguridad, justicia y democracia, crecimiento ecológico y transformación del campo, movilización social, competitividad y infraestructura, dentro de los cuales obviamente están los 20 sectores de desarrollo de cualquier plan de desarrollo: gestión institucional, justicia, desarrollo comunitario, equipamiento municipal, gestión del riesgo y otros servicios. En nuestro segundo eje tenemos medio ambiente, agua potable, saneamiento básico, desarrollo agropecuario y minas. Y así, en movilización social, que es lo fuerte nuestro: salud, educación, cultura, vías, transporte, movilidad, deporte, recreación, desarrollo, turismo, vivienda y las tecnologías de la información. Siguiente. ¿Qué nos va a permitir entonces esos 3 ejes de desarrollo? Pues pegarnos al plan de desarrollo del presidente Santos. Es la única forma de traer recursos, ser agradables y proponer proyectos que sean agradables para ellos también. Porque ellos necesitan cumplir su plan de desarrollo, y si nosotros montamos un plan de desarrollo acorde con sus metas y con sus ejes estratégicos, pues muy seguramente vamos a tener inversión de parte del gobierno nacional, con ayuda de todo el grupo de parlamentarios del departamento. En gestión institucional, cubriendo los 5 ejes, es muy importante hablar del POD. Esto no es de un solo candidato, no, esto es del PAIPA, del POD es de PAIPA. Se está haciendo la actualización y estuvimos en estos días en ese ejercicio de planeación de cómo se va a hacer. Modernización administrativa, un programa de sostenibilidad fiscal, es muy importante. Un programa de inspección, vigilancia y control. Una oficina de legalización de tierras que se va a llamar PAIPA propio, que es el mal, como lo decía otro candidato, que afecta a la comunidad y por eso no se reciben recursos, ni se legalizan, ni pueden hacer financiación ni créditos en los bancos, porque la tierra es del abuelo que le dio a mi papá y que mi papá me quiere dar a mí, pero que ninguno me ha escriturado. Procesos muy sencillos que se pueden hacer en los convenios que vienen activos con la Universidad de Boyacá y el consultorio jurídico y con la respectiva programa. Una oficina por los derechos de los trabajadores. Aquí encontramos cómo muchos mineros les descontaban de su sueldo y lastimosamente cuando dio la secretaria de salud llegaban los problemas y decían: no, el niño no aparece, no está en el sistema, no le han cotizado. ¿Y eso qué pasó aquí? Si le descontaban de sus sueldo. Entonces es algo muy importante que hay que trabajar ahí, y es una oficina por la defensa de los trabajadores. Hay mucho trabajo informal, hay mucho trabajo que no tiene ni salud, ni pensión, ni riesgos laborales. Uno cuando es joven lo ve perfecto, pero cuando está en el adulto mayor, pues ya es un poco bien difícil. Un programa de resignación de funciones y ajuste institucional. Agricultura debe separarse. Agricultura hoy tiene agricultura, ganadería, medio ambiente y minas, y son 4 cosas, eso es muy grande para una sola secretaría. Por eso es que no tenemos inspección, vigilancia y control del medio ambiente. Tenemos un plan de ordenamiento territorial que no tiene dientes y que no hay zonas de reserva hídrica protegidas. ¿Cómo vamos a pelear en contra de Grupo Boyacá si nuestro POD ni siquiera tiene dientes para proteger las fuentes hídricas? Bajémonos de la nube, mis queridos amigos, hasta que el POD no esté definido y la reserva hídrica esté protegida, pues vamos a seguir teniendo el problema con los señores Pantoja, con los señores Rojas, con los señores de Cemex, con los señores de Arcos. Y venimos trabajando en ese proyecto. Salud no solo salud, es también desarrollo social, y eso hace falta terriblemente en una secretaría que tuve la oportunidad de trabajar. No más oficina de cultura y juventud pegada a la oficina de juventud pegada a la oficina de cultura, y tiene que el pobre muchacho golpearle ahí al secretario plata, como un apéndice inflamado. Eso no debe ser así.
La juventud debe tener su espacio. Aquí está la adolescencia de 13 a 28 años. Debe tener su propia oficina de juventud con su estructura física, que tenga un espacio allí la policía de infancia, que tenga un espacio allí la oficina de juventud y los programas que debe abordar la juventud. Guillermo Reyes sabe de eso y sabe de qué le estoy hablando, y eso es muy importante, que esté separado de cultura, porque la verdad juventud es un ícono aparte. Cordopaipa, no tenemos hoy unos paquetes completos establecidos. Uno llega a cualquier parte del mundo y le ofrecen paquetes el día completo. Y uno llega a Paipa y en 3 o 4 horas da la vuelta a todo el sector y dice, bueno, ¿y aquí qué más hay que hacer? En planeación municipal no hay una cuadrilla de inspección, vigilancia y control, lastimosamente. Y por eso vienen los problemas de urbanismo, porque es una indisciplina en el cumplimiento de la normatividad y lastimosamente pues es una realidad que hoy la podemos vivir. 3 frentes de maquinaria. Aquí a veces conseguimos una maquinaria y hacemos todo el bombo y todo el boom, pero vamos a ver la distribución geográfica y entonces no alcanzan las 2 motoniveladoras, no alcanzan los vibros, no alcanzan las 4 barquetas. La propuesta nuestra es, tengamos 3 frentes de maquinaria, uno para el norte, uno para el centro y uno para el sur, y en el orden del manecillo del reloj vamos a poder llegar a cada una de las veredas y no tener que decirles cuando tenga la máquina, en 2 meses, cuando venga la máquina. Entonces ahí todo el mundo empieza a averiguar cuando viene la máquina. 3 frentes de maquinaria debemos tener. Esos son grandes retos para Paipa. Programa Negros de Amor, este es un programa muy bonito que lo estamos liderando con mi esposa. Es un proyecto interesante donde nosotros vamos a poder acudir a subsanar algunas cosas de las necesidades de la gente que tiene el tema del vestido. Un programa del Banco de Alimentos. ¿Cuántos adultos mayores? Recuerdo a don Domiciano Abella allá en Palermo cuando no tenía ni siquiera que comer y abogaba a todo el mundo por eso, y fue triste verlo en esa casa. Y eso es lo importante y a eso es lo que le debemos pegar: infraestructura social. Enlaces territoriales de atención primaria de salud. Bueno, ahí son